La clase pasada, nosotros vimos prácticamente lo que es la estructura a nivel general de lo que es en sí todos los procedimientos adecuados. No, mentiras, la estructura general del EDAN, del documento en sí, ¿sí? Que eso es justamente lo importante, empezar a ver el qué, entender qué es el documento, cómo se puede utilizar y que el documento que se tiene puede ser tanto una planilla como un producto, como una herramienta, como un elemento. Lo que justamente y durante mucho tiempo les vengo diciendo es que el error que se viene cometiendo es ver el EDAN como un proceso, un simple proceso que nos va a informar un posible qué, ¿sí? Eh, y especialmente ni siquiera un posible qué, porque no está integrado en la gestión integral del riesgo, es ver el qué del qué, ¿sí? Que ya de por sí entrando en esa perspectiva, pues entrando o comprendiendo el qué del qué ya es como que un poquito más allá, eh, es más atrasado de lo que realmente necesitamos estar. Nosotros necesitamos estar en el antes del qué, en la comprensión justamente de eso que pueda llegar a suceder. Y es necesario el entender que le dan para poderlo desarrollar de una forma adecuada. Tiene que ser precoz. ¿Sí? Así que bueno, justamente y para ayudarles, suena feo, ayudarles en su precocidad, eh, estamos desarrollando justamente esta capacitación. Bien, bueno, como les dije anteriormente, la clase pasada vimos la estructura, sí, vimos el documento así como muy por fuera, no estuvimos mirándolo específicamente hacia más para adentro. Oscar me preguntó, por ejemplo, con el tema de, bueno, sería necesario de pronto integrar otro tipo de situaciones. Y sí, están integradas en el EDA. Lo que pasa es que, como les digo, el documento está basado como en una vista específica de la Overview of Management Disaster, of Disaster Management, perdón. Entonces, es como que las situaciones que más se visualizan, ¿sí? Que más comúnmente y supuestamente más vidas eh, en riesgo pone. Entonces, se basan en ese documento pues para desarrollarlo. Sin embargo, pues un manual de operaciones, que si bien el manual de operaciones 2008 pues es un documento de un curso, no más que eso, brinda adecuadamente como unos procedimientos que está bien desarrollarlos, siempre y cuando pues se sigan bien, ¿no? Como yo les dije en su momento, el documento pues es un libro realizado de Estados Unidos, basado pues prácticamente en una gestión del riesgo extremadamente global. Bien, lo que nosotros estamos haciendo y estamos desarrollando pues es justamente como un EDAN un poquito más integrado hacia hacia la gestión del riesgo latinoamericana. No, ni siquiera hablamos de la habla hispana, porque entonces estaríamos sacando también a Brasil. Sería buenísimo integrar a Surinam, integrar a Guyana Francesa, pero bueno, eso ya es un tema político completamente aparte. Sin embargo, para poder desarrollar absolutamente todo esto bien, en algún momento me preguntaron antes, me dijeron, bueno, pero si ustedes están actualizando el EDAN, le están cambiando muchas formas y todo ese tipo de cosas, porque vemos el documento del 2008. ¿Sí? Si ustedes ya lo quieren, lo que quieren hacer es actualizarlo. Y está bien, lo queremos actualizarlo, no cambiar su estructura. Una cosa es querer cambiar absolutamente todo, borrón y cuenta nueva, pero lo que nosotros queremos es fortalecer esa estructura. Bien, entonces ustedes se van a dar cuenta dentro del documento, una vez que ya lo puedan tener, que por ejemplo tenemos un ciclo de degradación, tenemos un poquito más de gestión integral del riesgo, hablándolo más directamente al respecto del tema. Bien,
lo que nosotros queremos hacer es tener unas bases como las que tiene Manual Esfera, bien, que Manual Esfera lo que hace es dividir por secciones específicas, ¿sí? Cada uno de los 9 elementos principales que desarrolla el Manual Esfera y tiene unos elementos importantísimos que son, por ejemplo, las indicaciones, los niveles de atención que suele tener también, esas indicaciones previas a la situación, eh, y absolutamente todo este tipo de cosas que a la hora de desarrollarlo dentro del proceso adecuado del manual Esfera o del proyecto Esfera, pues es algo bastante bueno, ¿sí? Entonces, si nosotros agarramos esa estructura, por ejemplo, agarramos la estructura de la GRE, ¿sí? En donde categoriza por colores la forma de trabajar el manual en operaciones en campo, podríamos desarrollar algo muchísimo mejor, más completo. Entonces, es agarrar estructuras de diferentes lugares, actualizar la información también y desarrollar un manual de operaciones que sea adecuado para las personas de Latinoamérica, especialmente basándonos en esos riesgos intrínsecos que nosotros tenemos, que especialmente, por ejemplo, para el efecto de Sudamérica, pues la genera especialmente la cordillera de los Andes, la subducción que tiene entre la placa de Nazca y la placa suramericana. Bien, que justamente en Colombia se divide en 3 y potencia grandemente, absolutamente todo lo que es la gestión del riesgo a nivel nacional. Bien, pero no podemos olvidarnos pues que tenemos también prácticamente una cordillera que continúa de ahí México, de ahí para arriba, pero porque esa subducción claramente continúa, o sea, no se acaba solamente en Colombia, esa subducción continúa. Entonces, bien, entrando más en el tema, vamos a ver justamente lo que son los eventos y los efectos adversos. ¿Qué dice LEDAN con respecto a eso? Ya entramos a trabajar un poquito más de fondo. Si ustedes no tienen el documento, les pido mil disculpas también. Esta semana ha sido súper ajetreadísima para mí y no alcancé a subirles en el Classroom el documento. Sin embargo, ustedes lo pueden buscar como PDF Edanus ahí, lo pueden buscar ahí o si quieren, yo lo tengo acá, se los voy a pasar inclusive si es posible esta misma noche al Classroom para que ustedes lo descarguen sin virus, sin nada de eso, lo puedan visualizar, ¿ok? Voy a citar, no me gusta, como ya se dieron cuenta, no me gusta citar específicamente lo que dicen los documentos, lo que dicen las plantillas, pero bueno, vamos a citar específicamente qué dice el manual de operaciones. Se dan en las páginas 11 y 12, que se habla justamente de las características de los eventos adversos. Si bien podemos citar múltiples casos de amenazas como tornados, avalanchas, tormentas de nieve, granizos, truenos y rayos, bien, o sea, ellos sí tienen en cuenta y saben que esas situaciones existen, bien. Nos centraremos en las amenazas que generan un riesgo potencialmente alto, bien, en las comunidades expuestas, que son terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos, tormentas tropicales, huracanes, inundaciones y sequías. Por desgracia, en ese momento, en el 2008, no teníamos una situación potenciada, como es la situación climática 15 años después, y no tenemos, por supuesto, las mismas situaciones generadas por el ser humano al día de hoy, como por ejemplo son los incendios forestales, que son de los cuales también hemos hablado. Y otra cosa, y es que, por ejemplo, Armero no se desaparece por una avalancha, ¿sí? Porque una cosa diferente es un movimiento de masa en una avalancha, otra cosa es un derrumbe, otra cosa es un deslave. Son cosas completamente diferentes, son movimientos de masa extremadamente diferentes. Y si ustedes lo ven acá, habla de deslizamientos. Entonces es como un movimiento de masa, pero cada uno de esos deslizamientos son completamente diferentes y al ser completamente diferentes, los riesgos, las amenazas y por supuesto las causas
son completamente diferentes. Perdón, los efectos son completamente diferentes. Bien. Para su descripción, utilizaremos el modelo del manual An Overview of Disaster Management, que es del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sumando las experiencias de los países de la región americana afectada permanente por desastres de diferente tipo de intensidad. Bien, entonces, partamos en esto. El documento no se centra solamente en estos 6 puntos específicos que acabamos de ver. También se centra en otros. Nos recomienda igual categorizarlo específicamente. ¿Cómo lo categorizamos? Entonces nos dice que hay varias formas de categorizarlo y nos brinda 3 específicamente. Las primeras, la categoría, en 3 categorías efectivas, en 3 categorías diferentes. Ahora bien, ¿qué pasa con estas categorías? Estas categorías dependen del documento que usted esté leyendo, ¿sí? Porque hay documentos o hay libros que al día de hoy a usted le dicen no haya situaciones o sucesos naturales. Todos los sucesos naturales al día de hoy son generados por la mano del hombre. Bien. No sé hasta dónde los terremotos, por ejemplo. No sé. No sé si tiene de pronto una injerencia. Me imagino que sí, lógico, porque es que dentro de la situación climática y absolutamente todo ese tipo de cosas también hay mucha energía que se moviliza a nivel de la Tierra en general. Hay formas en las que los fotones ingresan a la Tierra, a la atmósfera. Entonces, a medida justamente que cambia una composición química, los fotones entran completamente de una forma diferente también a la Tierra, lo que genera, por supuesto, un efecto, ¿sí? Eh, Así que puede que exista, puede que sí suceda justamente por la acción humana, el hecho de que el cordón del fuego o el cinturón de fuego esté más latente cada vez más. Pero bueno, entonces vamos a encontrar sucesos naturales, acciones humanas, interacción entre sucesos naturales y las acciones humanas. Yo les pregunto a ustedes, por favor, levanten la mano para responder. ¿Cuáles serían los sucesos naturales? Deme un ejemplo, deme varios ejemplos de ser posible. Liliana Mosquera, levantaste la mano. Adelante. Buenas noches. Buenas Pues noches. los sucesos naturales en este caso serían como, por ejemplo, un derrumbe, una erupción de un volcán, ¿no? Una avalancha. Pienso yo que ese podrían ser los sucesos naturales, entre otros. Bien, gracias. Fabricio, adelante. Buenas noches. Pues yo considero que con el problema que tenemos del cambio climático, donde ya los ciclos del agua se han modificado, donde el riego de agua ya ha sido cambiado estructuralmente, pues ya todas las situaciones que se dan son ya fenómenos propios del hombre. Ya por ejemplo, aquí en Colombia, en la carretera Villavicencio-Bogotá, es una carretera que ha tenido miles de problemas en La Guajira con las comunidades indígenas. Han sido situaciones que nunca han sido, nunca se han podido superar. ¿Pero por qué? Porque el hombre ha sido el que ha modificado todos esos ciclos que el planeta como tal tenía. Y ahorita pues todo es producto del hombre. Bien, gracias, Fabricio. Alejandro. Sí, buenas noches. Un suceso natural puede ser una avenida torrencial también, causada por el cambio climático y todo lo que sea, pues, consecuencia con la naturaleza, avenidas torrenciales, vendavales, huracanes, todo eso. Bien, gracias. Gracias, Alejandro. Asti. Sí, buenas noches. Yo creo que comparto lo que dicen algunos de los ya participantes. Actividades volcánicas, actividades sísmicas, tsunamis, huracanes, vendavales, inundaciones
torrencialidad, remoción de masa sería para mí todos los sucesos naturales. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora, de acuerdo justamente con estos elementos y con las actualizaciones que estamos viendo al día de hoy, permítanme un segundito que siempre me interesa también ver lo que dicen en el chat. Bueno, los causados por la naturaleza como los derrumbes, dice Andrés Hernández. Ok, tengamos en cuenta inclusive que los derrumbes inclusive son, ahí sí, ya serían un poquito más derivados o generados por la mano de los hombres. Justamente lo dijo, si no estoy mal, Alejandro, el tema de la ruta de Bogotá-Villavicencio, que es una ruta que ha generado muchos problemas, pero ¿por qué ha generado muchos problemas la situación? ¿Será que nosotros nos metimos con la naturaleza o la naturaleza se metió con nosotros? Pues claramente nosotros fuimos los que metimos mano en donde no teníamos que meterla y generamos una tropización de los suelos, ¿sí? Entonces, de ahí para arriba, pues prácticamente todo lo que viene a verse en cuestión de derrumbes es un tema extremadamente humano, ¿sí? Es la interacción y la mano que nosotros hemos metido. Ahora bien, ya, como lo dicen muchos documentos al día de hoy, la mayoría, por no decir que todas, las categorías, esas grandes categorías, no se podrían establecer. La mayoría, por no decir que todas, son una interacción entre los sucesos naturales y las acciones humanas, que no son de este momento y no necesariamente tienen que ser ahora, que tengo que meter a una retroexcavadora pues a una montaña para que la montaña se me venga encima. ¿Sí? No es que funcione así, sino que a medida justamente que se va haciendo una tropización de los suelos, a medida que vamos haciendo carreteras, túneles, la sedimentación de los suelos, adicionalmente al cambio de los ciclos del agua, absolutamente todo ese tipo de cosas, pues van generando un daño efectivamente al equilibrio ambiental que genera estas situaciones. Entonces, vamos a ver en documentos específicamente que este tipo de cosas automáticamente se desaparecen. Ya no vamos a encontrar estas tres grandes categorías. Por otra parte, entonces encontramos por una forma de aparición. Encontramos una forma de aparición de comienzo súbito y otra forma de comienzo lento. Bien. Ahora bien, las categorías, las situaciones de comienzo súbito, de acuerdo justamente al documento, entonces podríamos encontrar lo que son los terremotos, los tsunamis, inundaciones de alta pendiente, tormentas tropicales, erupciones volcánicas, algunos tipos de deslizamientos, explosiones e incendios. Bien. Eso también depende justamente de una cierta cantidad de situaciones que nosotros podemos establecer que se derivan también de la tecnología que tenemos al día de hoy. ¿Vieron cómo el documento, independientemente de que haya sido creado en el 2008, al día de hoy todavía nosotros podríamos hablar y pues, podemos seguir diciendo terremotos, que existen absolutamente todas este tipo de situaciones, terremotos, tsunamis, inundaciones, y todo esto. Ahora, ¿qué nos permite comprender la situación de una forma completamente diferente? Los SAT, ¿sí? Los sistemas de alerta temprana. Son los que nos van a permitir o nos van a hacer comprender justamente el hecho de que si bien puede llamarse un comienzo súbito, o sea, no de el tiempo necesario y suficiente pues para que haya un correcto protocolo, una correcta evacuación, los sistemas de emergencia se colapsen completamente, pues los SAP permiten que este tipo de situaciones desaparezcan, ¿sí? Al día de hoy hay muchísimos elementos tecnológicos que funcionan como SAT, como lo son los satélites. Un Spider, por ejemplo, que es el satélite que actualmente se encuentra en la ionosfera, es un satélite de la ONU, que constantemente está dando vueltas a 350 kilómetros por hora, pasando por todo el mundo con una ruta específica, tomando fotos, tomando diferentes imágenes, recibiendo información por medio de ondas,
bueno, absolutamente una cantidad de cosas, y esa información la puede establecer por medio, la puede categorizar, la puede informar y la puede establecer informando unas situaciones específicas. Por ejemplo, el tema de los vientos del Sahara. Ya se sabía que iban a llegar vientos del Sahara. Dígame, en el 2008, ¿cómo se podría establecer eso? ¿Sí? ¿Quién le iba a decir a usted que el polvo que está respirando viene del Sahara? La única forma era por medio justamente de un satélite. Entonces, gracias justamente a la tecnología hoy en día, estas situaciones de comienzo súbito se podría decir que nos podría, entre comillas, dar un tiempo adicional, ¿sí? No obstante, igual yo no digo cambiemos absolutamente todo esto porque las inundaciones de alta pendiente ya no nos, gracias a los SAT, no van a existir. No, las inundaciones de alta pendiente van a seguir existiendo y en las poblaciones más aledañas, más lejanas, perdón, de las urbes grandes, pues lo más lógico es que se van a ver afectadas. Entonces, en esos casos, lo más lógico es que el documento ahí tendrá una validez bastante importante. Y como Latinoamérica sufre de pobreza, no digo que extrema, pero sí Latinoamérica sufre de pobreza, entonces lo más lógico es que esos pueblitos son muchísimos, son miles, no tienen SAT, no tienen sistemas de gestión integral del riesgo, ni siquiera una institución, y la persona que, entre comillas, están en esa institución, pues no saben absolutamente nada del tema. Entonces, eso y nada, pues prácticamente viene a ser lo mismo. Bien, y por otra parte, pues tenemos las situaciones de comienzo lento, como son las sequías, las hambrunas, la deforestación, que se viene justamente también, que se puede visualizar con tiempo, ¿sí? Y son extremadamente difíciles de frenar. Las situaciones de comienzo súbito, pues si bien le pueden dar a usted una información, usted tampoco las puede frenar, pero pues en estos casos las situaciones de comienzo lento son muy difíciles de ser irreversibles, por así decirlo, ¿sí? Ya hasta el momento en el que, en este momento en el que nosotros estamos, vamos a establecer o podemos establecer que hay ciertos puntos y ciertos lugares que van a entrar en sequía. Al día de hoy podemos establecer que tantos animales al día de tal tiempo, pues ya se van a extinguir. Bien, al día de hoy la cantidad, el nivel de extinción de los animales en la Tierra es alarmante, pero pues es justamente un tema que al día de hoy no se ha podido cambiar. Y eso se veía desde hace rato, ¿sí? Entonces las situaciones de comienzo lento pues también se visualizan. El tema de las hambrunas, por ejemplo, lo que están haciendo muchos países al generar tanto dinero, tanta plata, tanta moneda, justamente repercute en otro tipo de situaciones. Sí, repercute específicamente pues también en otros países, repercute en un futuro. ¿Por qué? Porque pues a los políticos no les interesa el establecer una economía equilibrada, sino pues una economía que durante su ciclo y durante su periodo de trabajo pues esté bien. Yo les comento una cosa que cuando yo me di cuenta acá fue muy gracioso. Cuando yo llego aquí a Argentina hace ya más de 10 años, eh, veo que un día el litro de leche está en 10 pesos, por ejemplo, pongámosle, ¿sí? Y al otro día está en 15. Qué raro, pero es mucho. O sea, 5 pesos es casi la mitad, o sea, me están subiendo casi el 50% de un momento a otro. Bueno, al otro mes ya estaba en 20 pesos o en 25 pesos. Ah, mira, qué extraño. Bueno, y así, y de un momento a otro, ¡pluf!, volvía otra vez a los 10. Entonces ahí cuando uno se da cuenta de eso, es un dinamismo extremo económico, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, en los colectivos. Cuando me subo al colectivo subsidiado, entonces pagaba moneditas. Oh, genial, qué bueno. Iba a pagar, por ejemplo, el alquiler, servicios subsidiados.
no debe ser en todo lado, ¿no? Sí, en todo lado es en Argentina. Ah, mira, qué bueno. Entonces, de algún lado tiene que salir la plata, ¿no? De los autos, ¿no? Los autos subsidiados, ok. De la salud tiene que salir subsidiado, perdón, de la salud tiene que salir todo el dinero para equilibrar la economía de un país. No, la salud también subsidiada. Mira, bueno, de la industria tiene que salir el dinero. Industria subsidiada por el Estado. Aquí ya hay algo raro. Al día de hoy en día, ¿sí? Los periódicos establecen un 40% de pobreza en Argentina. Gracias justamente a todo ese dinero que se regaló. Antes de cambiar justamente los gobiernos, el gobierno dice, no, pues bono para los desempleados, 20.000 pesos de bono para los desempleados, 50.000 pesos para, y no son 50.000 pesos colombianos, estamos hablando de $500.000, por ejemplo, para el desempleado. Aquí vive tranquilamente el desempleado, la ama de casa, entre más niños tenga, pues más dinero le da el gobierno. El que tiene pues alguna dolencia física o algo así por el estilo también. Los jóvenes también les pagan. Al que no quiere hacer nada, le pagan. Al que quiere respirar, le pagan. O sea, por cualquier lado. Entonces, pues lo más lógico es que al día de hoy tienen una sociedad que es sostenible neta, o dependiente completamente del gobierno. ¿Sí? El tema es cuando el dinero se acaba, ¿de dónde va a salir la situación? Pues del mismo pueblo. Entonces, ya hace 3, 4 años empezaron a hablar de las inflaciones, pero de unas inflaciones impresionantes, unas inflaciones interanuales del 215%, del 250%, del 300%, cosa que en Argentina nunca se había escuchado hablar de este tipo de cosas. La situación del corralito del 2001 fue una inflación del 150%, todo el mundo estaba estupefacto pensando el año pasado que iba a haber un corralito o a una situación similar y no pasó. Quienes no saben qué es el corralito, pues les recomiendo que se peguen una leidita de pronto, ahí ya que les dije, una situación económica argentina muy, muy pesada y fue justamente gracias a un presidente que dijo, pues pongamos el dólar al mismo valor que la moneda. Ya está. ¿Qué tanto problema? Bueno, hubo muchísimo inconveniente y al día de hoy estamos viendo también ese tipo de situaciones que fueron justamente de un comienzo lento. Bien. Y por otra parte, por último, encontramos la amenaza. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será necesario, indispensable, por lo menos, cuando pasa una situación así que ustedes están viendo en la foto, en la imagen, de violencia social, lo que sucedió, por ejemplo, en los CAIs, en Bogotá, durante las marchas y todo eso, se desapareció gente, bueno, en fin, pasaron muchísimas cosas durante todo ese tiempo. ¿Es necesario establecer una edad en ese caso? ¿Ustedes qué dirían? Levante la mano. ¿Me quedé solo? Andrés Hernández dice sí, bueno, muchas gracias, pero algo adicional, ¿no? Fabricio Rodríguez, sí. Sí, yo puedo pensar pues una cosa de lo que nos comentó al comienzo de los terremotos, de las sequías, es que, pues digo yo, las personas que se dedican a la minería, en su momento, esas explosiones que ellos generan, esos movimientos telúricos hacen que esa carga sea acumulativa y más adelante pues se presente en esos fenómenos de terremotos, de sequías, porque la misma tierra pues responde ante siendo agresiva, siendo agredida. Pues digo Sí, sí, yo, sí. pues no sé hasta qué punto me equivoco. No, está perfecto. Fabricio, nosotros estamos en este momento
pagando lo que nuestros tatarabuelos hicieron en la época industrial. ¿Sí? En la época industrial se sacaba petróleo como ellos querían, se sacaba de las minas, pero sin miedo alguno. Se cayó una mina y se murieron 300 ahí abajo. Eso, no se preocupe, que eso no son pérdidas. Hagamos otro huequito acá y empecemos de ahí para abajo, que no importa. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones, hoy en día, actualmente las venimos pagando. Bueno, con respecto según la amenaza, que justamente entonces se basan en los basados eventos perdón, los eventos basados en la naturaleza, violencia social o degradación y privación. En este caso, pues justamente nos centramos un poquito más hacia los aspectos humanos, hacia los aspectos sociales, ¿sí? Que son importantísimos también. Les voy a poner un contexto y ustedes me dirán si es necesario o no. No sé si ustedes se acuerdan que al empezar este año, o para antes de que se acabara este año, la tierra en donde en este momento me encuentro sentado fue el campeón mundial, ¿cierto? Fue el campeón mundial de fútbol. Entonces todo el mundo estaba súper alegre, súper contento, dichoso, fascinado, pues porque Argentina había ganado y se había quedado la copa en Sudamérica y bueno, en fin. Pues se imaginarán esa alegría que estaban teniendo los argentinos, ¿no? Yo en ese momento fui afectado por mi trabajo con defensa civil en su momento. Entonces, pues yo, lógico, tenía que estar allá y me afectó tanto que me tocó venirme desde mi trabajo a 14 kilómetros de distancia hasta acá caminando. Señores, caminando para poder llegar a mi casa. Trasnochadísimo después de 40 y casi 8 horas seguidas de trabajo, porque trabajaba en la noche y me tocó continuar para la semifinal. Imagínense para la final. Fue más difícil. Todo bien hasta ahí. ¿Sí? Nosotros estuvimos trabajando con la gente, la bajábamos de los semáforos. Habían ocasiones en las que directamente no escuchaban, se subían a cualquier lado, rompían lo que fuera necesario y demás. Al día siguiente, el problema fue más grande y para ese yo no iba a venir. ¿Sí? El día que llegaba la copa justamente a Argentina. Ese fue el día en el que hubo un estallido, y un estallido no solamente social, sino un estallido que nos permitió visualizar que la gestión del riesgo en Argentina no solamente está mal manejada, sino que no tiene directamente una perspectiva con respecto a la situación social. Bien, en donde sí es necesario establecer no solamente una EDAN, sino una gestión del riesgo. Pues las personas que coordinaron el paso del camión, del colectivo que venía con la selección, fueron los mismos managers, por así decirlo, del equipo de fútbol. Fueron las mismas personas, los mismos técnicos de la selección de fútbol, que dijeron, nos vamos a ir por tal avenida, vamos a dar la vuelta, vamos a pasar por el obelisco, vamos a seguir por allá y le vamos a dar la vuelta. Una vuelta de 4 horas aproximadamente. Y todos dijeron, ok, está bien. Entonces empezaron, no llegaron ni siquiera estos chicos de Qatar. Cuando ya el aeropuerto y la ruta para llegar al aeropuerto, que es una avenida de 130 kilómetros por hora, o sea, se imaginarán lo grande de la autopista para hacer a esa velocidad, estaba hasta el punto en el que no podía pasar una moto, siquiera una bicicleta. No podía pasar un alma. No habían llegado acá todavía. Todo porque la AFA queda justamente al lado del aeropuerto el aeropuerto Ezeiza. Bien. Entonces, todo el mundo se acercó allá porque querían ser los primeros en ver la selección salir en el colectivo y demás. Bueno, supuestamente consideraron que
los equipos policiales iban a trabajar para mantenerles la ruta abierta. Y pasó él, yo pensé que, y es algo que cuando pasa ese tipo de cosas en emergencias, hay mucho muerto, hay mucho herido. Yo pensé, no, pero yo pensé que la gente de policía ya iba a saber o ya sabía. Yo pensé que la gente de seguridad iba a trabajar bien. Yo pensé que la gente no se iba a tirar de los puentes, que iba a ser un poquito civilizada, mi gente. Somos latinoamericanos, nosotros no sabemos comportarnos ante ese tipo de situaciones. Se les tiraron más de 3 personas al colectivo, gracias a Dios uno cayó bien, el otro casi se mata, el otro lo alcanzaron a agarrar, no lo dejaron ni tocar siquiera al personal al personal técnico, ni a los jugadores, ni absolutamente nada de eso. La ruta se suponía que demoraba 4 horas para dar todo el tour por absolutamente todo Buenos Aires, o por lo menos el conurbano, la cinta externa de Buenos Aires, capital federal. Pues no, llevaban 2 horas y media y no llevaban ni siquiera 1 kilómetro de la AFA. Porque era tanta la cantidad de gente y era tal la emoción que era imposible movilizar ese autobús por más gente de seguridad que estuviera. Era imposible. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Irse a un club policial que quedaba justamente por la zona, subir, aparte de la selección, en 3 helicópteros y dar la vuelta 3 veces por todo Buenos Aires y listo, se terminó. Ya está. Entonces, ¿qué pasó? Por desorganización, pues lógico, no se pudo desarrollar justamente este tipo de actividades, que hubiese sido lindo verla, pero lindo verla se hubiese hecho en Noruega, por ejemplo, ¿sí? Que si se hubiese hecho en, no sé, por allá, países nórdicos, en donde todo el mundo es relativamente más organizado, la gente cree que la policía tiene autoridad. En Latinoamérica, por desgracia, no. Entonces, se imaginarán que esos 3 días aquí fueron literal de fiesta durante todo el tiempo. Fabricio, adelante. No, pues escuchando todas las anécdotas que nos comenta, pues yo llegué a pensar que Argentina era una potencia en todo el sentido de la palabra, que los únicos latinos éramos Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, y que Argentina era la meca de Sudamérica, pero con lo poquito que estoy escuchando y entendiendo, yo siento que estoy mejor parado que Argentina. Tal cual. Yo me siento como más tranquilo, porque yo dije voy a ir a visitar Argentina porque eso me cuentan cosas bonitas, pero ya escuchando esto, pues ya entiendo que Argentina es igual a nosotros, otro país más, igual con todas esas situaciones propias de su región. Sí, sí, efectivamente. Y yo no voy a decir que es que por la cantidad de peruano, boliviano, ni nada de ese tipo de personas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver el hecho de que todos somos latinos, de la corrupción que existe en Latinoamérica a nivel general, ¿sí? Independientemente de que Argentina sea más Europa que América, porque ellos no hablan, no, o sea, son hijos de Portugal, son hijos de franceses, son hijos de australianos, son hijos de Polonia, en fin, de muchísimos lugares. Pero pues a la hora de comportarse, pues todos son latinos, ¿sí? Todos se comportan de la misma manera. La gestión del riesgo en Argentina, yo lo dije la clase pasada, es una papa caliente, ¿sí? Entonces todo el tiempo se va pasando de lado a lado y pues se va cruzando, por desgracia, ¿sí? Nadie sabe específicamente a qué corresponde y pues hay organizaciones que uno no sabe ni para qué existen. La verdad es esa. Así que bueno, este tipo de situaciones justamente nos permite encontrar o nos permite visualizar que es necesario establecer justamente una edad, ¿sí? Que es necesario establecer una organización previa de la situación. Y es necesario, lógico, entender que las situaciones de violencia social, de degradación y privación, de absolutamente todo ese tipo de situaciones, también necesitan dentro de una consideración.
encontrarse adicionalmente en la gestión integral del riesgo, ¿ok? Que son importantes también. Quizás no lo hagan las mismas instituciones, en este caso, por ejemplo, Cruz Roja, pero sí es importante que las personas encargadas justamente de relevar los datos en cuanto a la gestión del riesgo también establezcan este tipo de situaciones en donde también hay muertos, también hay heridos, también hay fallas estructurales, ¿sí? Justamente pasaron muchísimas cosas durante la situación pues de celebración, lógico, se montaban 3, 4 mastodontes en un semáforo y pues lo van a tirar, lógico, ¿sí? Y debajo del semáforo hay 40 personas, entonces pues lo más lógico es que no solamente los 3 mastodontes que están encima del semáforo se van a dar duro, sino pues el resto de personas que también están abajo. ¿Sí? Que nadie está comprendiendo una cuestión de gestión del riesgo ni nada de eso, porque todo el mundo está borracho, alegre, cantando, gritando, dichoso, y bueno, en fin. Entonces en ese momento ya no existe la gestión del riesgo en lo absoluto. Y lo gracioso era justamente que en ese momento no habían jefes, no habían líderes, todo el mundo se desapareció, nadie dijo nada, porque pues ellos también tenían que celebrar, lógico. Es parte inherente del latinismo, ¿no? Hasta el jefe tiene que celebrar. Hasta los comandantes de bomberos. Hablemos entonces ahora de las evaluaciones de las situaciones. ¿Ok? Hay dos tipos de situaciones que son importantísimos para el desarrollo para lo que es el obtener los datos adecuadamente. Bien. En la evaluación de daños consiste en la identificación, ¿sí? Identificación tanto cualitativa y cuantitativa. Quienes estuvieron en el curso de análisis de datos, pues se dieron cuenta justamente que hay una serie de preguntas cualitativas y una serie de preguntas cuantitativas. La serie de preguntas cualitativas a mí me permite establecer el qué, ¿sí? Y la serie de preguntas cuantitativas a mí me permite entender cuánto, ¿sí? El qué y el cuánto, para poder establecer justamente pues un buen análisis. Ahora, el problema de esto es, ¿yo cómo le digo a esta persona, ¿sí? Yo cómo le preguntaría, hagamos una cosa acá. Voy a agarrar a una persona que no haya estado en el curso de análisis de datos y le hacemos una preguntita fácil. Oscar, no mentiras, no, Oscar estuvo. Liliana Mosquera, ¿estás? Bueno, entonces, de pronto Liliana está ocupada. Levante la mano quien no estuvo en el curso de análisis de datos. No se preocupe que no es para corcharlo ni nada de ese tipo de cosas. Levante la mano. Ay, levante la mano, no sean malos. Ven que la grabación va a quedar mal. Ahí está, Astrid, efectivamente. Bien. Astrid, ¿estás? Claro. Bien. Bueno, gracias, Astrid, por levantar la mano. Ya me estaba poniendo nerviosito y toda la cosa. No, 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 yo no lo dejo solo, pero no me hunda. No, tranqui. Mi pregunta es, ¿tú cómo podrías establecer, por ejemplo, cómo me podrías decir que tu esposo es tu esposo? ¿Sí? O sea, la forma física, no sé si tienes esposo, perdón, no, ya di por hecho que sí Tranquilo, tienes. tranquilo, no hay problema, no hay problema. ¿Cómo podría decir si tengo esposo? No, ¿cómo me podrías decir cómo es la persona en números? O sin necesidad de decirme es alto, es bajo, es esto, es lo otro. ¿Cómo me Lo que podrías en decir? números sería mide 1,70, pesa 95 kilos, más o menos Perfecto, así. perfecto, lo podríamos establecer así. Ahora, ¿cómo me podrías decir cómo podrías establecer esa información en un documento del cual tengo que sacar esos datos, pero lo tengo que sacar en números? ¿Cuáles serían las preguntas que tú harías? Entonces tendría que saber cuál es su peso, su Pero la pregunta altura, ahí sería su... abierta. ¿Cómo? La pregunta sería abierta. Ahora, Ah, sí. imagínate que hay muchas Astrid
con Sí, hay muchas muchos. personas, ¿sí? Y tú le tienes que preguntar cuántas Iniciando personas. por el documento ya lo puedo como decir minimizar, porque todos los caracterizamos por algo, entonces lo vamos a identificar por el documento y no va a tener nombre. Entonces ya por ahí ya tengo un número que me lo va a clasificar de muchos. Está bien, Puedo perfecto. poner la edad, rango de edad, que Muy también me lo va bien, a por rango. minimizar. Ajá. Puedo colocar otro rango de estatura, sí, como decía yo ahora, y de peso. Ya le estoy poniendo 4, o sea, ya estoy. Está bien, está perfecto, Street, muy bien, muy bien. Me Entonces encanta. ahí yo me puedo ir ampliando. Mira que estoy hablando todo de números para poder llegar a un estadístico, digo yo. Bien, 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 tal cual. Está perfecto, está perfecto. Eso es justamente lo que nosotros necesitamos comprender en el IDAN. La característica de algo, pero entendiéndolo justamente con unos datos que nosotros podamos visualizar. Bien. Ahora, yo como sé, por ejemplo, que hay un edificio que está en una situación bastante complicada. Lo podríamos establecer por medio de rangos. Asimismo, lo podríamos establecer con unos datos específicos que me permitan a mí desde afuera comprender, por ejemplo, cómo es la situación. ¿Sí? Al igual que una persona no vidente, yo tengo que preguntar. Y esas preguntas, para que sean más fáciles, pues que sean sí o no. ¿Es un edificio? Sí. ¿Tiene más de 5 pisos? ¿Tiene más de 20 pisos? Establecer en rango. ¿Sí? Adicionalmente, ¿tiene fallas estructurales? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo veo todos estos datos justamente puestos en una tabla, yo voy a decir, ok, el lugar por donde está pasando esta persona es un edificio de más de 20 pisos con un riesgo estructural, posible colapso. Ah, ok, listo, ya me lo sé. Y eso lo puedo ver en una tabla cuando yo lo veo reflejado directamente y esa tabla ya evalúa la cantidad de edificios en la zona que está evaluando esta persona que tienen el mismo daño. Entonces ahí puedo establecer un nivel de impacto. Bien. Para eso es justamente que nos está sirviendo el EDAN en este momento, para saber cómo es el panorama específico en un lugar. Pero para comprender cómo es el panorama específico de un lugar, yo tengo que saber hacer la pregunta de una forma adecuada. Porque si hago una pregunta muy abierta, pues la respuesta va a ser abierta. Establezca o informe cómo es ta, 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 ta. Entonces, pues la persona me va a decir, pues bueno, el ta, 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 ta es así, 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 así. Y yo qué datos voy a sacar con eso. Si voy a tener 50 personas trabajando en el lugar y todos respondiéndome preguntas abiertas. No voy a gastar el día entero desarrollando una evaluación y un análisis de datos. En cambio, cuando yo sé directamente hacer una pregunta sin la necesidad de que la respuesta sea abierta, sino dando selección, ahí automáticamente yo voy a saber cuál es el estado. Por ejemplo, yo les puedo hacer en este momento una encuesta a ustedes para saber su estado de salud sin preguntarle de qué sufre específicamente, porque me voy a demorar muchísimo. En cambio, si hago una encuesta con todos ustedes y les pregunto, ¿usted ha sufrido de páncreas? ¿Usted ha sufrido de gripe? ¿Durante el último tiempo sufrió de COVID? Durante los 2 últimos años sufrió de esto, durante esto, lo otro, Y usted lo único que tiene que hacer es seleccionar las que sí y no seleccionar las que no. Entonces, por selección múltiple, yo también puedo obtener justamente un panorama al respecto de lo que está pasando, al igual de entender la salud de la persona, ¿sí? Y muchos otros panoramas adicionales. Entonces, tengamos en cuenta justamente eso, porque ustedes lo van a ver la próxima clase, cómo sería. La situación o la evaluación de acuerdo al alcance son evaluaciones, dos tipos de evaluaciones, una evaluación general y una evaluación específica. Bien, la evaluación general se realiza de forma global. O sea, yo no le puedo preguntar aquí cómo ve el edificio lateral izquierdo, porque usted desde acá me va a decir, no, pues yo lo veo levantado, ¿no? ¿O sí? No. ¿Qué son esos puntitos que se ve en la línea
será que es una carretera? ¿Será que es un río con piedritas diferentes? Entonces, directamente por la evaluación global, me va a centrar a mí primero en el lugar, ¿sí? Me puede dar una vista y un panorama adecuado. Eso lo podemos obtener por medio de satélites, por medio de aviones o por medio de aeronaves, digámosle más bien, ya sea de ala fija o de ala rotatoria, preferiblemente que no sea de ala rotatoria en un terremoto, ¿no? Y también, pues, drones, que al día de hoy, yo, por ejemplo, tengo un dron en mi casa. Entonces, yo puedo decir, bueno, listo, subámosle un poquito y ya con que me suba 20 metros, yo ya tengo un panorama completamente diferente al que tengo aquí en tierrita. Es completamente diferente. Para eso podemos establecer una evaluación, ¿sí? Entonces, mi equipo de especialista en drones me tiene que llenar una evaluación con respecto al panorama global, ¿sí? De qué es lo que ve desde ahí arriba, cómo lo está viendo, qué está viendo en la situación. Y con base en ese panorama extra que yo estoy obteniendo, de ahí ya puedo empezar a mandar equipos para donde corresponda, para donde ellos me digan, mire, me parece que este edificio que debería estar de pie, no está. Entonces ahí voy a decir, ok, hubo un colapso estructural, manden un equipo para esa zona y empiecen a evaluar la zona. Necesito que evalúe primero ese edificio que se cayó, entonces vayan para allá. Y el equipo de drones empieza a verificar por zona. No, tal zona es la más afectada, entonces llena una planilla con los datos específicos generales. Bien, pero no significa que, ay, no, sí, yo tengo un dron, bueno, listo, ¿qué voy a ver? No estoy entendiendo nada de lo que veo. ¿Sí? Y el panorama, la planilla, no sé, no existe. Entonces ahí estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo dinero, porque estamos mandando gente sin saber para dónde lo estamos mandando, ni nada de ese tipo de cosas. Y una evaluación específica que se establece en los puntos y zonas más vulnerables a estudiar de acuerdo a criterios profesionales. O sea, estas personitas que están ahí están haciendo una evaluación específica. Y yo, que estoy desde arriba, viéndolo en un satélite, viéndolo en un dron, viéndolo en una aeronave, estoy haciendo una evaluación global. Lo que yo estoy viendo aquí a este lado, estoy completamente seguro que esta persona que está aquí no lo está viendo. ¿Sí? Las visiones son completamente diferentes en todo aspecto. Entonces debemos tener justamente eso en cuenta también a la hora de poder desarrollar evaluaciones. ¿Qué es lo que ve él? Pero qué es lo que veo también yo. ¿Preguntas al respecto o alguien que quiera decir algo o que quiera, no sé, darle un poquito más de forma? No, todo hasta ahora muy claro. Has aclarado muchas dudas hoy. Me gusta mucho. Genial, qué bueno que esto funcione así. Me encanta. Y bueno, la evaluación adaptada al momento. Tenemos las evaluaciones, tres en realidad. La evaluación inicial, que es una evaluación preliminar, se llama, ¿sí? Que dura las primeras, que es establecida como las primeras 8 horas. Yo les hago una pregunta, ¿por qué esas primeras 8 horas? ¿Por qué creen ustedes? Tranqui. Fabricio, adelante. Considero que esas son las primeras horas de vida que le quedan a la persona que está afectada. Y nos da un margen para poder maniobrar, hacer algún operativo. Después de 8 horas, pues esa posible víctima, pues se volvería ya alguien que ya perdió la batalla. Bien, ahí justamente vamos a ir ahora con el tema que acaba de decir Fabricio. Alex, adelante. Bueno, las primeras 8 horas es porque se identifica la magnitud de la emergencia, de la situación que se presente, el impacto que ha tenido, el radio de afectación y se puede caracterizar toda la infraestructura que ha sufrido
averías. Adicional a eso, al identificar a eso, se pueden ya destinar o disponer de recursos para la implementación de atención inmediata o primer respondiente. Perfecto. Mejor respondido no pudo haber sido Alex. Muchísimas gracias. No significa, ojo, que Fabricio no tenga la razón, pero en este caso justamente lo que Alex nos está diciendo es, la primera evaluación, esa primera evaluación de las primeras 8 horas, a mí me dice qué necesito, ¿sí? A mí me dice, me da el primer panorama, ese panorama, ese nivel de impacto que yo necesito establecer para saber si mi panorama o mi nivel de impacto es un nivel de impacto 1, 2, 3 o 4, que aquí justamente ustedes lo van a encontrar en la partecita de abajo. Acá van a encontrar, ¿sí? El panorama, miren, el impacto del evento, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. No lo estoy diciendo porque me parezca, ¿sí? Esta evaluación justamente preliminar a nosotros nos permite visualizar y nos permite entender qué es lo que está sucediendo y qué fue lo que sucedió, ¿sí? Ahora, hay una situación también justamente con los datos que dan. Y es que si ustedes se dan cuenta, pues la evaluación es extremadamente grande, ¿no? Es muy global. O sea, yo no, acá en Argentina, por ejemplo, en donde yo estoy, la situación no va a ser, por ejemplo, marítima. No voy a tener una situación marítima. Sí, yo tengo el río más ancho del mundo aquí a 8 kilómetros. Pegadito estoy. Pero no por eso voy a tener un maremoto. Bien. En cambio, de pronto por el tema fluvial, quizás sí. Entonces ya automáticamente le estoy quitando espacio para poder establecer preguntas adecuadas, ¿sí? Para poder obtener una información que me dé ese primer panorama de forma adecuada. Entonces, por eso justamente yo digo, la información del EDAN es muy global. Y si usted quiere agarrar este tipo de planillas para hacer una evaluación EDAN, está en la mala. No va a tener información adecuada. Y va a perder tiempo, va a perder dinero, va a perder gente, va a cansar a la gente allá, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de evento generador. ¿Qué generó el evento? ¿Qué generó que haya pasado eso? ¿Un tsunami? ¿Una erupción volcánica? Ok, pero es que yo acá no tengo volcanes al frente. No tengo ni un volcán, es que no tengo ni montañas aquí al lado. Entonces, no sé, yo añoro ver no mentiras, el año pasado vi montañas, sí. Pero bueno, añoro ver una montaña colombiana, ¿sí? Añoro ver una montaña verde, porque acá complicado, se ven montañas verdes más pegado de pronto, saliendo para otros lados. Pero acá todo es completamente plano, extremadamente plano, ¿sí? Entonces, son espacios que están ocupándose sabiendo que la información que puedo poner ahí me va a dar un panorama más específico. Bien, no, o sea, a lo que me refiero y a lo que voy está bien. Estas son evaluaciones que establece en principio USAID. No les digo que están mal hechas. Lo que sí les digo es que tienen información muy global y no le van a dar la información adecuada que usted necesita. Bien, eso es lo que nosotros necesitamos comprender por las 8 horas iniciales, ¿sí? Adicional, pues al alistamiento de los equipos, de la logística y todo esto, que se va a entender y se va a comprender que los equipos se van a demorar ese tiempo. Sí, se pueden demorar inclusive un poco más de 8 horas para el arribo, de acuerdo justamente al nivel de impacto. Bien, y tenemos otra que es la evaluación complementaria. Esta evaluación complementaria pues establece prácticamente después de esas 8 horas, ¿sí? En donde ya empezamos a corroborar que la información que obtuvimos de la etapa preliminar me va a poder informar o me va a ratificar que esa información fue bien obtenida. Bien, en caso de que no sea bien obtenida, pues lo más lógico es que voy a recategorizar lo que está en la evaluación preliminar, pero volvemos otra vez a lo mismo. Acá tenemos documentos que están en forma física,
que si yo estoy yendo a una inundación, pues lo más lógico es que ¡pluc! Se me cae. Hasta ahí llega esta planilla. Y si se me va el planillero completo, pues hasta ahí me llegaron las evaluaciones anteriores. ¿Sí? Y si no le sacaste foto, querido, perdiste. Bien. Tenemos el problema adicional, pues, de la letra de la gente. Tenemos el problemita adicional de que si está lloviendo, conseguir un lugar para poder escribir es más complicado. En cambio, si yo agarro mi teléfono, le pongo una bolsita, un Ziploc, desde ahí puedo hablar tranquilamente y si el Ziploc está bien sellado, se me puede caer el teléfono directamente al agua, que no va a haber el más mínimo inconveniente porque se me llegue a mojar. ¿Sí? Entonces, por eso justamente nosotros molestamos mucho en Evasa con el hecho de, hey, actualicemos, ¿sí? Empecemos la tecnología. En análisis de datos trabajamos justamente con un material, con una plataforma que se llama Cubo Toolbox, que hasta ahora yo también la estoy conociendo y estoy sacándole provecho a esta plataforma y que más adelante quizás pueda estar dando charlas adecuadamente con Cubo Toolbox y evaluaciones, haciéndoles evaluaciones a ustedes y todo ese tipo de cosas directamente desde la plataforma. Es más, desde este momento ya podría utilizar Cubo Toolbox para ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que tiene de bueno esta plataforma? Primero, que fue hecho para organizaciones de ayuda humanitaria, ¿sí? O sea, fue hecha para esto. Segundo, que tiene la posibilidad de desarrollar desarrollar planillas fuera de línea, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, llegamos a tener el inconveniente de que esto, o que, no mentiras, que se nos fue el internet, pero esto no nos sirve, entonces lo puedo llenar tan en el teléfono y una vez que tenga internet, los datos van a llegar, ¿sí? Que es bastante bueno eso, es muy bueno. Adicional, pues justamente la evaluación complementaria se desarrolla y se establece con equipos profesionales, ¿ok? MACPI, la verdad que no lo conozco y me interesa. Me interesa conocer MACPI, así que muchas gracias. Pero MACPI también está hecho para organizaciones sin ánimo de lucro y ese tipo de cosas, ¿o es pago? Ahí te estoy leyendo. Bueno, mientras nos escribe Andrés, ahí continuamos. Bien, bueno, entonces tenemos justamente unas planillas que nos dicen específicamente como las características del evento y todo esto, pero volvemos otra vez a lo mismo. Estas planillas se parecen muchísimo porque están llenas de información, yo le digo información alpedística, o sea, información que pues prácticamente no es relevante para mí. Bien, ¿por qué? Pues porque aquí me vuelve a preguntar si es una erupción volcánica y ya en una evaluación complementaria preguntarme si es una erupción volcánica es, güey, en serio, me estás preguntando. En vez de utilizar esos espacios específicamente, pues para darme un panorama más específico o para recabar los datos. Ojo, tengan en cuenta que estas dos planillas, aquí las que les estoy mostrando, no son toda la planilla de AN. La planilla de AN es larga, ¿sí? Pero estas dos evaluaciones, estos dos datos, ustedes las van a encontrar, que son la primer página. Y la primera página, pues es la que me va a dar como ese primer panorama de información que necesito. Bien. Entonces, después de las 72 horas se registra en forma continua. Bien. Ok. En Cruz Roja la utilizaron. Sí, Oscar, adelante. Bueno, a ver, para información de todos, perdón, el formato de evaluación preliminar, como se tiene que estar listo en las primeras 8 horas, es un formato documento relativamente corto, son apenas 3 páginas. El complementario, como ahí da más tiempo para pues, diligenciarlo, es un formato que es un poco más detallado, tiene 8 páginas. ¿Sí? 8 páginas. Está bien, gracias, Oscar, justamente por la información. Entonces,
Bueno, me voy a fijar a ver qué onda con MACPI, si funciona o no funciona. La intermedia, sí, que es justamente esa evaluación complementaria que nos permite obtener más información adecuadamente, sí, como lo dice Oscar, es una información que ya la preliminar nos dio como ese primer vistazo. Bueno, yo voy a corroborar esos datos directamente con la intermedia. Ya en este caso, de pronto en la intermedia, pues yo puedo ir acompañado de un profesional, sí, el personal, EDAN, puede ir acompañado de un personal encargado justamente de evaluar datos específicos. Entonces ahí vamos a mirar lo que son las líneas vitales específicamente y cada uno de los puntos. Bien. Y por último, una evaluación final en donde se reúnen todas las evaluaciones anteriores y pues establece como unos parámetros específicos de qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, qué se necesitó, cómo se necesitó y qué se necesita para poder continuar con la fase más importante de la emergencia, que es en la que yo trabajo específicamente, que es en los estados de resiliencia. ¿Sí? Entonces, en esos casos justamente es en donde más vamos a trabajar y los que más vamos a centrarnos en mirar. Bien. Tema de evaluaciones. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? No se preocupen que igual vamos a ver las planillas, las vamos a estar desarrollando, vamos a estarlas sacando y vamos a estarlas juntando dentro de todo. ¿Listo? Bien. ¿Alguna consulta o algo así por el estilo? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, vamos a hablar entonces del equipo del IEDAN. ¿Qué es el IEDAN? ¿Cómo se conforma? La cantidad de evaluadores de acuerdo a la zona, el material o los materiales acordes para la evaluación. Yo les hago una preguntita solamente. ¿Cuántas personas yo necesito para establecer un equipo EDAN o un IEDAN? ¿Cuántas personas ustedes consideran? Sí, yo las planillas las comparto más adelante. Don't worry. Igual, esas planillas ustedes las van a encontrar también en los formularios, en el documento de EDAN, ¿sí? Manual de operaciones EDAN, que se encuentran anexados en la última parte. Hay algunos de esos datos, algunas de esas imágenes que se encuentran muy borrosas. Yo tengo unos que se ven bastante bien. Vamos a trabajar sobre los documentos EDAN y ya más adelante, una vez que ya podemos, en los EDAN USAID, perdón, en este curso. Bien, pero más adelante, a medida que vayamos desarrollando, vamos a ir sacando justamente pues esas tecnologías y demás. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones que todavía están aferradas a este sistema. Bien, entonces como todavía están aferradas a este sistema, ahora a nosotros nos toca volvernos híbridos. Un poquito de tecnología, pero un poquito de analogía. Bien. Bueno, Oscar, perdón, Fabricio, levantaste la mano, ¿cuántas personas se pueden utilizar, pueden adecuadamente? Pues yo considero que serían por trabajar mínimo 3 personas, 2 que son los que hacen la parte estadística y una persona que hace ¿cómo se llama? Coordinar que la información esté dentro de lo que se está viendo, la supervisa, digámoslo así. Ok. Está bien, listo. Andrés Hernández dice de 5 a 8 personas. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Por qué de 5 a 8 personas, Andrés? Por favor. Si puedes escribirnos. Me siento como hablando en tabla Ouija. Bueno. Entonces, haya en parejas por equipo, dice Juliet. Acuérdense una cosa. Tengamos en cuenta algo. Las emergencias son dinámicas. Así como el sistema comando incidentes permite establecer un panorama 1 o un nivel de impacto 1, nosotros en el EDAN también podemos establecer justamente la cantidad de personas adecuadas para poder establecer un EDAN de una forma adecuada. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, en su organización, por la caída de un árbol, puede mandar a hacer un EDAN y obtener una estadística de eso, ¿cuántas personas necesita para hacerlo? 1. ¿Sí?
ya una cuestión completamente diferente a una inundación, a una remoción en masa, a una situación completamente diferente. Entonces ahí en esos casos, pues ya va a necesitar una cantidad adecuada de personas de acuerdo justamente al incidente. Bien, ahí entramos a hablar de un poquito más de la lógica adicionado. Sí. Ah, ok, tranquilo, no te preocupes. Un poquito de la lógica adecuada con la estrategia. ¿Sí? Que de por sí la estrategia es neta lógica, así que van tal para cual. Bien, por parte de personal podemos hablar de personal local y personal foráneo. Hay un inconveniente bastante grande y es que las organizaciones pequeñas, las organizaciones que están muy alejadas a las grandes urbanizaciones, pues lo más lógico es que no tienen personal para realizar una edad. No saben qué es específicamente una edad. Y si supieran o si saben qué es una edad y cómo desarrollarlo, pues no tienen gente adecuada, ¿sí? No tienen personal capacitado y no tienen la cantidad necesaria de personas, pues por lo menos como para, en caso de una inundación o en caso de una situación un poco más grande. Bien, entonces en ese caso, lo más lógico es que el personal coordinador debe tener la facultad de compartir la información de forma adecuada con todas aquellos voluntarios que se conforman de un momento a otro. Dígase, por ejemplo, personas de las iglesias, padres de familia de un colegio o de un jardín o de cualquier lado. ¿Qué más? Corporativas, equipos barriales. Y el objetivo con esto es hacerles ver a ustedes también que hay equipos de personas que les pueden servir y no esperar hasta la emergencia para que eso suceda, sino todo lo contrario, es agarrar justamente a todos estos equipos y empezar a trabajar con ellos antes de la emergencia. ¿Cómo? Pues presentándoles justamente el proyecto. Parcero, si usted nos quiere colaborar ante una situación de emergencia, mire, los riesgos que nosotros tenemos en este lugar son tales, tales y tales, ¿sí? Y si esta situación, como viene el cambio climático y todo eso, mire que lo mejor es que entre todos nos colaboremos. Eso suena muy malo, ¿no? Uy, entre todos colaborémonos. Pero bueno, entre todos ayudémonos y venga y juguemos juntos, venga y yo le enseño un poquito a trabajar en las emergencias, primeros auxilios, que esto, y cuando se dé cuenta con el trabajo constante, con los barrios y con este tipo de personas, por así decirlo, de los barrios, de comunales, brigadas comunales y demás, pues usted ya, cuando se dé cuenta, tiene su brigada comunal completamente armada. ¿Sí? Y no necesito ponerle una camiseta, no necesito ponerle una cantidad de cosas, sino que ya tiene una persona inherente a la comunidad, al barrio, que tiene la información adecuada. ¿Sí? Ya tiene una brigada y que va a saber llenar una edad. ¿Quiere trabajar con los de la iglesia? Haga lo mismo. ¿Quiere trabajar con los del colegio? Haga lo mismo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados también a que, bueno, listo, yo voy a mandarla por internet. Claro, justamente Andrés Hernández dice crear brigadas de comunitarias y voluntarias de apoyo. Dice, adelante, Fabricio. Bueno, pues yo tengo una inquietud. Entonces, cuando Sí. nosotros vamos asistimos a Ecuador, a Haití, y que hay esos terremotos, y está la Cruz Roja mexicana, la española, la colombiana, bueno, hay diferentes entidades de diferentes partes del mundo, entonces estamos haciendo como mucho bulto, porque, pues imagínense, con lo que nos está contando ahorita el profe, pues ya se está perdiendo un recurso muy importante para la actividad. No, es más, todo lo contrario. No se está perdiendo, se está ganando. ¿Sí?
si yo establezco justamente una gran cantidad de personas que les puedan colaborar, mire, una de las cosas justamente que sucedió en Haití, y gracias a eso, por ejemplo, el terremoto de Haití sucedió en el 2017, al 2018 salió el manual, el último manual Esfera, que fue justamente debido a todas las situaciones también que se presentaron y que se visualizaron en Haití, que si bien venían pasando, se aprendió mucho más de ahí. Sí. Sí, adelante, Fabricio. No, perdón, es que ya te seguía viendo con la mano levantada, perdón. Entonces, no significa perder. Es más, todo lo contrario, significa ganar. La mayoría de las ocasiones, estas personas y estos equipos, por ejemplo, no saben hablar en el idioma del lugar, en el idioma local, que es el francés, por ejemplo, en el caso de Haití, y una forma de criol un tanto extraña, ¿sí? Entonces, es ganar personas para la comunidad de emergencias que permitan, lógico, el hecho de trabajar de forma segura, el permear la información, el obtener información de forma adecuada. ¿Sí? Yo no digo no llevemos tanta gente a las emergencias porque son necesarias, pero justamente gracias a el hecho de poder establecer segundas líneas, que es lo que nosotros planteamos con EVASA también, es uno de los proyectos de EVASA, se llama segunda línea. Dentro de esa segunda línea, las brigadas comunitarias son súper importantes para el desarrollo de una emergencia y por lógica razón nos permite obtener una información adicional. Bien, entonces no es tanto perder, sino es, no, ahí yo veo ganancia por todo lado, ganancia por muchísimos lugares. Así que, bueno, depende justamente de la perspectiva. Bien, entonces, el problema del local, del personal local, es que cuando usted entrega una planilla, informándole o permitiéndole entender cuáles son las necesidades que esa persona puede llegar a encontrar, porque en algún momento tiene que desarrollar esa planilla. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Sí? Establezca por familia, hay una planilla familiar en el EDAN, por ejemplo, ¿sí? En donde usted va a poder entender si necesitan ropa, si necesitan algún comida, cuáles son las necesidades inherentes de esa familia o de ese grupo familiar. Entonces, el problema justamente de las personas es el hecho de tener absolutamente, de querer obtener absolutamente todo esto. Entonces, ahí hay un daño y hay una salida objetiva de la evaluación. Ya pierde objetividad, automáticamente pierde objetividad. Porque estas personas lo que van a hacer es querer, por ejemplo, si yo sé que llegaron tejas de zinc y las vamos a tener que entregar y las vamos a tener que repartir y todo este tipo de cosas. Y yo tengo la posibilidad en mis manos de repartir eso, pues yo me lo llevo primero para mi barrio, segundo para mis vecinos, para mis tíos, para mis primos. Entonces ya automáticamente se empieza a cortar la posibilidad de seguir ayudando a las otras personas, a las verdaderas víctimas. Y eso es algo que yo no me lo estoy inventando. Ustedes saben que eso ha pasado y ha existido constantemente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos o integramos el EDAN dentro de la gestión integral de riesgos a nivel general, lo más lógico es que ese tipo de situaciones empiezan a cortarse de a poquito, ¿sí? Especialmente cuando yo tengo una planilla adecuada a nivel digital. Porque si una persona me dice, no, es que yo necesito todas las planillas, todas las tejas o una cantidad exuberante de tejas para esta zona. Ahí puede usted cotejar, verificar la información y decir, oiga, pero esta zona no tiene tantos daños como para necesitar tantas tejas. ¿Sí? En cambio, el traspapeleo justamente entre papel y todo esto, bueno, para acá mandemos 200 planillas, 200 tejas, perdón, de zinc, y para este otro lado otras 300 porque aquí nos están diciendo que la necesitan. Y no tiene en cuenta ni quién llenó la información ni nada de este tipo de cosas. Entonces, el proceso logístico se estira en gran manera
Y se estira, se pierde información, se pierde objetividad, es información subjetiva, o sea, se pierde, se traspapela muchísimo y se complica todo el proceso cuando el proceso es análogo. Cuando el proceso es digital y usted sabe manejarlo, se hace un poquito más fácil. El problema del personal foráneo, por ejemplo, en este caso, es que, mi gente, tengan en cuenta los micrófonos, por favor. Tengan en cuenta que el personal foráneo es. Entonces, lo primero es que no va a tener objetividad. Lo que yo les decía anteriormente, si a mí me llaman para Perú, por ejemplo, por una situación de un evento que haya sucedido, pues lo más lógico es que yo no sé específicamente. Andrés Hernández dice que para que la logística no se dañe o se pierda información, toca qué hacer y tener un equipo que analice los datos manuales y digitales. Claro, bueno, ahí justamente vamos al edante de que ahí establecemos la cantidad de coordinadores específicamente y cómo se trabaja, cuál es la función de cada uno de los coordinadores, que es justamente, es muy buena. Entonces, ahí nosotros entendemos que el personal foráneo no va a tener la misma vista objetiva, porque yo no voy a saber específicamente, por ejemplo, cuáles son los daños que puedo encontrar en un lugar en Perú, porque no entiendo la estructura, no entiendo su infraestructura, no entiendo cómo funcionan las cosas. Entonces me voy a demorar mucho para llegar a coordinar, por ejemplo, una situación en el lugar. En cambio, con personal local, coordinando en conjunto, justamente lo voy a poder solucionar. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Haití. Volvemos otra vez a lo mismo, que no había personal de emergencias local, que todo era completamente internacional. Fuera de eso, nadie podía hablar entonces con las personas porque no se sabían comunicar o no podían comunicarse de la forma adecuada. Entonces, todo el proceso fue lento, dispendioso, caro, molesto y muy demorado para todas aquellas personas que tuvieron que padecer por esa situación. Bien. Esos son los principales inconvenientes. Sin embargo, dentro del manual EDAN también está justamente información adecuada de lo que es el equipo EDAN con respecto al personal local, el personal foráneo, con respecto, por ejemplo, a los evaluadores interinstitucionales y a los trabajos interinstitucionales. Dice que es lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo establezco un equipo interinstitucional, cada una de estas personas quiere hacer lo mejor para demostrar que su equipo es el mejor, ¿sí? Entonces va a desarrollar una evaluación más rápida, más objetiva, más clara y más contundente, ¿sí? Porque tiene una responsabilidad inherente con su equipo para mostrar lo que es lo mejor. El problema de esto es quién va a ser el líder, ¿sí? Entonces, si nos vamos por sistema comando incidentes, tiene que ser bomberos. Pero si nos vamos entonces por lo que dice la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, tiene que ser Cruz Roja para evaluación de daños para la evaluación de daños y análisis de necesidades. Pero si nos vamos entonces por la parte gubernamental, tiene que... No. El objetivo es establecer un solo lineamiento para poder entender quiénes son coordinadores, quiénes son las personas encargadas de relevar la información y justamente se necesita de esto, de obtener información, de obtener cursos, de saber el nivel operacional de las personas para poder obtener y para poder decir, venga, usted va a ser coordinador, usted va a ser un relevador de datos que me va a servir bastante bien dentro de la coordinación, pero no se preocupe que más adelante la va a desarrollar. Kissing. Bien. Ahora, cantidad de evaluadores de acuerdo a la edad. Bien, entonces hablábamos justamente que la edad es extremadamente dinámico. Podemos desarrollarlo desde dos personas, desde una persona. Me dice Juliet que ustedes saben que leo los mensajes que vayan poniendo porque las personas que lo ven no ven el video, no saben de lo que estaría hablando. Por lo menos en la emergencia de Ecuador, de Bogotá, se tenía una lista de vuelos de retorno y las familias que llenaron datos buscando familiares. Ok.
Bueno, eso está bastante bueno, justamente, por lo menos el hecho de RDC que obtenga absolutamente todos los datos de aquellas personas que hacen vuelos de retorno, ¿sí? Y sepan específicamente quiénes van, quiénes vienen y quiénes no. Es un tema bastante complicado, pero si usted establece quién hace qué, pues va a ser muchísimo mejor. Si usted dice, bueno, vaya a llenar datos EDAN, la planilla de EDAN es muy grande, muy global. ¿Sí? Y se va a confundir la persona, se le va a demorar muchísimo tiempo. Para una zona ya va a tener una cantidad establecida. Vamos a hablar de lo que es específicamente de la cantidad de personas más adelante cuando veamos líneas vitales, ¿ok? Materiales para la evaluación. Entonces los materiales para la evaluación, ¿cuáles van a ser? Si van a ser material, si va a ser la evaluación análoga, pues directamente lleve el material, lleve lapicero, lleve lápiz, lleve borrador si es necesario. Hoy en día existen bolígrafos también borrables, entonces puede llegar a utilizar justamente ese tipo de lapiceros, pero pues tengan en cuenta justamente que la persona que firma ahí abajo es la persona responsable por la información relevada. En cambio, pues es muchísimo más fácil con este que usted simplemente le da clic y listo, ya la información se envió, ¿sí? Salvo usted necesite hacer algún cambio o algo así. ¿A qué me refiero? A que si usted hace un documentito de estos, ¿sí? Con lápiz, pues lo más lógico es que de pronto el coordinador, de pronto alguna persona que tenga un interés adicional por ahí, pueda estarle bajando la cantidad de datos, el nivel de impacto, cositas así por el estilo, que si hizo la evaluación de necesidades de las familias, baje cantidades de bultos, de arroz, ¿sí? O suba para que vengan más ayudas y desviarlas por otros lados. Que volvemos a decir, estamos en Latinoamérica. Bien, entonces, los materiales de la evaluación son inherentes, lógico, no solamente al proceso de la relevación de la información, sino también de la protección, el bienestar del personal. ¿Ok? No solamente EPP, como lo es un casco adecuadamente, su traje adecuado para que lo distinga de los otros equipos que hacen una evaluación, que hacen trabajos en campo, ¿sí? Que hacen diferentes trabajos en campo, sus botas acordes o su calzado acorde al trabajo que va a realizar, ¿bien? Porque tiene que caminar, entonces tiene que llevar un calzado que lo asegure, pero que no sea tan pesado, ¿bien? Eso por un lado, pero si es en una inundación, bueno, la inundación requiere otro tipo de calzado. Bien, tengamos eso en cuenta. Vamos a hablar de la información previa. Ay, esta parte a mí me encanta, porque los voy a pensar como locos. Me fascina. Fabricio, sí, adelante. Pues con esto que estoy escuchando, yo pensaría que si se da alguna calamidad a nivel mundial, pues ya la parte digital es la que entraría a trabajar y no tanto la parte de papelería, porque ya todo el mundo estaría con lo digital. Pensaría yo que todos estamos llegando a esa tendencia de quitar la papelería y volvernos digitales. Ujú. Sí, 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 efectivamente. Sí, Fabricio, también. Igual, no te preocupes que eres el único que... Ah, ok, ya bajaste la mano. Bien, tranqui, entendí. Bueno, Juliet dice que varían las cantidades y por lo menos dice que perdón por lo que va a decir, pero el bienestar del equipo debe primar, ¿no? Siempre, siempre, siempre. El bienestar de mi equipo siempre va a primar por sobre absolutamente todas las cosas, porque si mi equipo se pierde o resulta afectado por alguna u otra razón, ya no va a haber quien releve los datos y no voy a tener un panorama y el resto de equipos no van a saber qué es lo que está pasando. Si lo vemos así de una forma responsable, si lo seguimos viendo como se sigue trabajando al día de hoy, a tu equipo ya no les importan, o sea, al resto de los equipos no les va a importar mucho qué le pase a tu equipo de edad, por desgracia. Pero pues el objetivo es que ustedes se imaginan, solamente cierren los ojitos ahí en donde están y escuchen mi melodiosa voz. Imagínense en un mundo con un equipo, con los equipos de emergencia, con los equipos sedán,
entendiendo que deben ser los primeros que deben estar en el lugar afectado, al igual que un triage, ¿sí? De esa misma forma, el equipo de DAN debe estar justamente en el lugar trabajando. Tiene que ser el primero, especialmente en situaciones en masa, especialmente en situaciones grandes. Debe ser el primero porque es el que está relevando absolutamente toda la información. Debe tener su equipo de dron ahí al lado. Debe tener sus formas para poderse movilizar de acuerdo a la situación. Pero ¿qué pasa? Vuelvo otra vez a lo mismo. No están entendiendo que es necesario que el equipo de DAN lo establezcan inherentemente dentro de la gestión integral del riesgo. Entonces, eso es una utopía. En este momento es una utopía. Bueno, hablemos de idiosincrasia. Vamos a hablar de la forma, información de vida con respecto a qué necesita saber el evaluador foráneo, el que viene de afuera, ¿sí? Pero pues, ¿por qué un evaluador foráneo podría realizar una evaluación en un lugar? Pues justamente porque tiene una especialización respecto al tema, ¿sí? Porque puede colaborar en gran manera a desarrollar de forma adecuada las evaluaciones. Tengamos en cuenta que dentro o durante la emergencia no tienen que haber cambios, pero a lo que voy es efectivamente puede colaborar justamente con la coordinación a nivel general, ¿sí? Dentro de la emergencia para la visualización, obtención de información y demás. Bien, entonces es necesario comprender, por ejemplo, idiosincrasia. ¿Cuáles son las formas de vida? ¿Cuáles son las costumbres de la región? Absolutamente todo esto. Los riesgos de la zona, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos inherentes? Si a mí me llaman, vuelvo otra vez al mismo ejemplo, si a mí me llaman para Perú, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? ¿Sí? Entonces, yo tengo que entender qué es lo que sucede en el lugar, cuál es su idiosincrasia y a qué me voy a enfrentar yo. Está bien, es por una situación de un terremoto. Ok, deben haber otro tipo de situaciones adicionales, otros riesgos adicionales, ¿sí? Una situación miscelánea, diferentes riesgos en un mismo lugar. Y por otra parte, los recursos disponibles. Cuando yo era coordinador de Latinoamérica del CIEM, había un tipo que decía todo el tiempo, sucedió por ejemplo un terremoto en Ecuador. Listo, vámonos. Listo, ya, fue. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Todos vámonos, todos, camine. Dale, de una, yo voy. Entonces, lógico a mí que me tocaba hacer, pararlo de una vez. Viejo, espéreme un momentito, pare un momento ahí. Tiene ¿Usted qué tiene para ir? No, yo tengo todos los materiales, yo tengo los equipos, yo tengo las botas, yo tengo los guantes, yo tengo los cascos, yo tengo absolutamente todo. Ok, listo, genial. ¿Cómo se va a ir? No, pues yo pido prestado, yo tengo en la cuenta, yo tengo... Ok, ¿cuántos días va a mantener? No, pues yo creo que 2, 3 días, pero le pido el favor por allá, ya miramos a ver qué hacemos, a quién le pedimos el favor de que nos deje quedarnos, llevo una carpa, esto, quieto hasta ahí. Usted no sabe a dónde va a llegar, quién lo va a recibir, qué va a comer, cuántos días se va a quedar, cuál va a ser el procedimiento a nivel general, qué va a hacer allá, porque así como puede hacer una situación de gran ayuda, puede ser una situación de gran molestia, ¿sí? Porque va a ser otra boca más para alimentar. Entonces, tengamos en cuenta justamente que a la hora de nosotros desarrollar este tipo de actividades, por ejemplo, debemos tener en cuenta que vamos a hacer una ayuda y que por tanto evitar generar un cargo adicional a los equipos de respuesta, a los gobiernos específicos y demás, va a ser indispensable. ¿Sí? Porque muchas personas y mucha gente dice, ay, yo quiero ir a tal lugar. Juliet, adelante. Hola, buenas noches para todos. Bueno, yo lo viví cuando lo de la emergencia de Ecuador, aquí en el municipio de Girardot. Eso es una historia, o sea, en parte, o sea, toda es cierta, pero en parte es para reír y la otra es para llorar.
nuestro coordinador apenas se enteró de la situación, mandaron la convocatoria, que todo el mundo alistara papeles, que enviara, que hicieran, no sé qué. Pues todos los que preguntaron, una pregunta que me causó mucha curiosidad fue, ¿todos tienen pasaporte? Y solamente 2 respondimos que sí. Enviamos los papeles y nos vamos y nos ganamos semejante regaño en Bogotá que nosotros apenas, apenas recién consagrados que nos pasaba por la cabeza. Pero entonces el otro coordinador que había, ese era en Bogotá, dijo, la verdad es que ellos sí pueden ayudar, pero no salir del país, pueden ayudar a la sociedad nacional. De ahí a que yo pusiera el tema del manejo de los datos de las personas, que los vuelos de regreso y, o sea, para mí esa parte es la que empieza a ponerse compleja, que aún se me hace de la garganta, porque éramos 4 voluntarios que estábamos en la Sociedad Nacional y a uno nos tocaba decir, o sea, responder, aparte de responder los teléfonos o llamar a las familias, decirles, sí, su familia llega a tal vuelo, llega a tal hora. A otros les decíamos, no, los tenemos que comunicar con tal departamento. Y esa parte era la que a mí me hacía romper la garganta. O sea, decía, ¿cómo decirle que su familiar no retornaba vivo? O sea, eso era complejo. Pero de todo eso yo rescato el tema de que lo que tú dices es muy cierto. O sea, todos no se pueden ir porque la situación fue bastante cruda. El tema de Ecuador, porque muchas veces se tuvieron que pasar situaciones X y Z y no fue fácil. Y pues llegar gente, porque llegar, pues obviamente sobrecargada a los hechos. Pero entonces por lo menos desde las diferentes áreas, como lo hicimos con esa otra persona aquí en Bogotá, lo que hicimos fue ese apoyo. O sea, no recargamos el equipo que estaba afuera, sino apoyando desde acá, desde Colombia. Efectivamente, Juliet, gracias. Y acabas de decir algo súper importante. La tecnología al día de hoy nos permite hacer absolutamente todo eso. 1, 2, para ayudar en una emergencia no necesitamos estar en el lugar específicamente, ¿sí? Nosotros podemos hacer un relevo de datos, podemos entender un panorama también, obteniendo justamente todos esos datos. No digo coordinar, porque una cosa es coordinar y otra cosa es comprender un panorama, ¿sí? Cuando yo coordino, yo necesito tener una disposición directa de mi personal, inclusive hasta el hecho de tener que salir y trabajar directamente con ellos. Eso es netamente coordinación y también hace parte lógico del liderazgo, ¿sí? Pero justamente también debemos tener en cuenta el hecho de que no es indispensable que porque yo soy un rescatista, bla, 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 y SAR, esto, lo otro, entonces sí o sí tengo que estar en el lugar, sí o sí voy allá, sí o sí. No, hay muchas otras formas de trabajar a distancia, ¿sí? Y una de esas formas, lógico, también es enseñando la estructura de la emergencia. Entonces, cuando yo enseño la estructura de la emergencia, enseño que hay una logística, enseño que hay unos procedimientos adecuados, enseño que hay un protocolo, enseño que hay que actualizar esos protocolos, que hay un equipo EDAN, que hay un equipo que se encarga de esto, de lo otro, que es una organización, una estructura interna, que sin esa estructura interna el resto no va a funcionar. Ahí es realmente cuando podemos entender la situación. Yo me pregunto, o respóndanse allá ustedes, ¿cuántos grupos supuestamente de emergencias conocen que no pueden hacer absolutamente nada? Porque no tienen la potestad, no tienen jurisdicción, no tienen absolutamente nada, pero son los mejores. Son los mejores. ¿Sí? Aquí en Argentina eso abunda, pero de una manera increíble. Y durante todo este tiempo del desarrollo de BASA y todo eso, mucha gente se me ha acercado y unos currículum o unas hojas de vida, de wow, una cosa cantidad impresionante. Entonces, lo primero que dicen es, no, yo hago parte de un equipo y somos de rescate y que no sé qué. Ok, pero ustedes pueden trabajar. Y no, porque pues porque no tiene la posibilidad, el gobierno, el Estado, la otra gente, los bomberos, los que sí tienen la posibilidad, pues no se la van a dar, lógico, ¿sí? Adicional, pues que es un tema legal también, no cualquiera puede hacer un rescate, ¿ok? Entonces, debemos tener en cuenta el tema de la información previa a la hora de desarrollar justamente todos los procesos
para poder llegar a un lugar adecuadamente y trabajar tranquilos, desarrollar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos entender, comprender, pero de una forma adecuada. Bien. Por último, antes de finalizar, ya son las 22:49, terminamos apenas, estamos genial. Necesitamos comprender justamente cuáles son esas áreas representativas a evaluar, ¿ok? Y de aquí, lo que yo les digo justamente es que deriva muchísimo la cantidad de evaluadores que yo necesito para desarrollar un EDAN de una forma adecuada, ¿ok? De acuerdo a las áreas representativas que yo voy a evaluar, de acuerdo a esos datos específicos que yo necesito recabar y de acuerdo con el panorama que yo necesito desde mi perspectiva ver, son la cantidad de evaluadores que voy a enviar. Bien, como les dije, se cayó un árbol, si hay uno, si tengo muy poquita gente o algo así por el estilo, hasta yo mismo voy, ¿sí? Puedo mandar a otra persona para que vaya y evalúe, listo, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero la evaluación, lo que dice Juliet también es muy cierto, siempre tratar de llevar pares. ¿Por qué? Pues porque lógico, puede suceder cualquier cosa, uno se protege al otro y demás. Si mando uno solo, si allá queda solito y hasta que no vaya otra persona a mirar qué fue lo que sucedió, no, nadie se va a enterar. Entonces sí es importante lo que dice Juliet por ese lado. Bien. Entonces, tenemos daño físico, que el daño físico no es el mismo daño de persona como tal. En este caso no existe el daño físico pues como para tal como la persona, o sea, no existe esa evaluación de sentarse uno persona por persona. Bueno, ¿y cómo le duele? ¿Qué parte le duele? ¿El codo, la pierna, la cabeza, la barriga, la espalda? ¿Sí? No hay como esa edad, por así decirlo, eso en los centros de salud. En este caso, lógico, tenemos pues el daño físico en específico de estructuras y edificios, estructuras edilicias. En cuanto a lo que es salud, morbilidad y mortalidad, que eso también se puede encargar pues personal adecuado inherente en esos temas o también pues justamente los que son encargados de desarrollar EDAN como tal. Bien, líneas vitales, que eso es súper importante, agua potable, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y transportes. Volvemos otra vez. Agua potable, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y transportes. Bien, entonces, independientemente de todo lo que nosotros vayamos a hacer, si yo necesito evaluar un panorama de una situación y comprenderlas, lo que está sucediendo allá, de entradita yo necesito entender esos 5 aspectos específicos, lo que son las líneas vitales. Yo, Crisnader García, adiciono siempre el daño físico, ¿sí? Porque el daño físico es el que me permite encontrar las estructuras edilicias alternas y que si se me cae un edificio, pues me va a dañar el resto de líneas vitales. Entonces, lo más lógico es que yo derivo automáticamente o derivo automáticamente en líneas vitales adicional el daño físico, o sea, 6 personas evaluadoras para una situación grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le digo, mire, podría ser inclusive, usted verifique agua potable y alcantarillado, puede ser, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Pero lo que es energía, telecomunicaciones, también lo podríamos llevar. Por lo que les decía la vez pasada, por un poste pueden pasar tanto líneas de telecomunicaciones de fibra óptica como líneas eléctricas. Lógico, con una distancia, lógico, entendiendo cuál es el cable, ¿sí? Porque es que todo el mundo ve un cable así de grueso y dice, ¡ay, un cable de alta tensión! Y no, resulta que es un cable de fibra óptica. Es completamente diferente. Entonces, la persona que yo voy a mandar a evaluar ese tipo de situaciones debe por lo menos entender cómo funciona la estructura, ¿sí? Cómo funciona el tema de agua potable y alcantarillado, debe saber cómo funciona la energía y las telecomunicaciones y pues debe entender cómo funcionan los transportes y adicionalmente pues el tema del daño físico. Bien,
Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la infraestructura productiva, que es completamente aparte. Son tres niveles efectivos. Está el nivel agropecuario, que es el primario. Bien. Cuando evaluamos ese tipo de situaciones, póngale incendio, inundación, o sea, cualquier situación que pueda pasar, por ejemplo, allá en la naturaleza, en una zona agropecuaria, incendio forestal, deslave, lo que fuere, allá también justamente se necesita evaluar lo que es la infraestructura productiva. La parte agropecuaria es la primera. La segunda, industrial o manufactura. Bien. La tercera, el sector bancario, turístico, comercio, etcétera. ¿Ok? Yo les hago una preguntita antes de terminar el día de hoy. Ya con esto finalizamos. Les hago una consulta. ¿Cuál situación ustedes consideran que haya pasado anteriormente, real, que haya afectado absolutamente todo este tipo de situaciones en América Latina o especialmente Cono Sur, afectando inclusive también rutas aéreas? Una situación que ustedes digan, uy, esta se vio complicadita. Afectó muchísimo el resto de infraestructuras, inclusive la infraestructura productiva de la región. Los terremotos, pues comúnmente no afectan mucho la línea agropecuaria, por ejemplo. Haití puede ser, pero especialmente aquí en el Cono Sur. O sea, no me refiero a Cono Sur de solamente Argentina, Chile, Uruguay, sino pues América del Sur. Oscar. Yo menciono dos eventos ocurridos aquí en Sudamérica que ha afectado puntualmente Colombia. Armero y el huracán Iota. Sí. Huracán Iota y agreguemos el huracán Joan. Ok, ok. Bien. Armero, ¿afectó línea aérea? Chile y Colombia, ok. Juliet dice que Chile y Colombia, pero ¿cuál situación de Chile y Colombia efectivamente, Juliet? Porque sí, han pasado muchas. En Chile y en Colombia. El huracán Iota también, efectivamente, sí afectó también. Y ese sí te lo valgo porque también afecta directamente rutas aéreas. Afecta turismo, por ejemplo, afecta el sector del comercio, o sea, afecta absolutamente todo. En ese sentido, es así, te la super valgo. Es más, te ganaste un punto, Oscar, hoy estoy buena onda. Ya te iba a preguntar que no había puntos adicionales. Sí, 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 ese dio en el clavito. Pablito clavó clavito. Juliet, dice, sí, Juliet, adelante. Bueno, de los que yo me acuerdo, hubo una afectación en las vías, lo que fue el tema aéreo, fue porque el tema de que fue tanta el polvo, el daño que hubo, que ahí fue donde no, las rutas se afectaron, las rutas aéreas. Hubo una Ajá. afectación fuerte, por eso tenían que hacer paradas en diferentes partes para poder llegar al sitio. En Ecuador tengo entendido que también hubo problema y por lo menos los equipos de apoyo que llegaron por tierra, unos se fueron por tierra. Entonces de allá que diga, sí me faltó poner Ecuador, pero pues. Y en Colombia sí han sido numerables antes del 2000, fueron muchos. Pero que Porque pues hayan afectado obviamente varios sectores, o sea, que hayan afectado por lo menos el 90% de todos los telecomunicaciones, sectores. lo que tú nos hablabas la clase pasada, que por lo menos el abastecimiento para las mismas poblaciones era complejo porque todo tenía que ser de afuera.
porque no había cómo, porque todo lo que eran los gasoductos, todo eso se frenó. Y pues casi siempre, o por lo menos los países de Sudamérica, una buena parte depende económicamente de eso, precisamente de esos servicios. Entonces, de ahí a que yo afirme de que esas son las afectaciones. Ok, gracias, Juliet. Les comento, en el 2011 hubo un volcán del cordón Puyehue. Ahí les estoy mandando. Bueno, ahí. Así se escribe. Yo les recomiendo que busquen información al respecto de lo que fue el cordón Puyehue. ¿Por qué? Afectó primero la farola, la fumarola, por así decirlo más bien, o la columna de humo subió 11 kilómetros. 11 kilómetros. ¿Sí? El viento se lleva la ceniza volcánica hasta Europa. Bien, afectando toda la parte cono sur, inclusive también llegando hasta Colombia. ¿Sí? Lógico, con el movimiento del viento y demás, se imaginarán la cantidad de ceniza que afectó no solamente los campos, sino absolutamente toda la ruta aérea. Bien, entonces, cuando se afecta la ruta aérea, pues lo más lógico es que no va a haber turismo, por más que no vaya a la zona. ¿Sí? Chile y Argentina, Uruguay, toda esta sección, todo este sector estuvo afectado directamente durante una semana. Y ustedes se imaginarán lo que es tener que limpiar las turbinas de un avión, ¿no? Para poder volar. Porque directamente no pueden volar con esa ceniza. No pueden volar con la ceniza en el aire, ceniza volcánica. Entonces, ahí está justamente. Gracias, Oscar. Esta información a nosotros nos permite también entender en muchas ocasiones que las situaciones, por más inclusive que no sean catastróficas como nosotros la podríamos ver, que tiene que ser un terremoto, que todo el mundo se tiene que morir, pues, afectó también en gran manera la economía durante muchísimo tiempo, ¿sí? El volcán, bueno, justamente ahí ha subido algo, Juliet. Hace casi 2 semanas en la región patagónica chilena, el volcán Puyehue empezó a generar el caos. La nube de cenizas volcánicas que ha emitido el volcán ha llevado a la evacuación de miles de personas en los poblados aledaños, Chile, y una severa interrupción de transporte aéreo en el hemisferio sur. Entonces, pues imagínense justamente el daño que esto genera. Adicional a los daños, por ejemplo, de salud. ¿Sí? Porque pues lo más lógico es que sin mascarilla usted no se puede movilizar directamente de ahí, tiene que utilizar una máscara para poder caminar tranquilamente. La cantidad de ceniza que se veía, por ejemplo, en San Carlos de Bariloche era una cosa terrible. Automáticamente se desapareció el sol del hemisferio sur. Automáticamente durante más de 3 días. No se veía el sol. Y eso también para el medio ambiente genera repercusiones bastante graves. Bien, entonces lo que les decía anteriormente, no todo tiene que ser caótico en cuanto a la situación de sangre, en cuanto a la situación de masa, porque es que hay muchas ocasiones en las que los equipos de emergencias se centran en que tiene que existir sirenas, en que todo el mundo tiene que correr y demás, para que exista caos y para que realmente pasen cosas negativas. Y en realidad no. En esta ocasión fue una situación continua que duró afectando por mucho tiempo a todo el cono sur, específicamente a lo que es esta parte del hemisferio en gran manera. Bien. Ahí inclusive hay un documento que se llama DP12, que es el documento País 12, habla justamente de aquí de Argentina, la gestión del riesgo en Argentina, cuáles son los riesgos inherentes y demás, y justamente habla mucho del cordón Puyehue, que tiene varios volcanes, no solamente uno. Bien, mi gente, hay otra cosa que dice Juliet, dice, no sé si tienes la mano levantada, ¿quieres decir algo, Juliet?
No. Bueno. Entonces, ya con esto, para el día de hoy cerramos, ¿vale? Nos vamos a ver el próximo martes con este mismo enlace, en este mismo lugar. Espero que se hayan conectado también, que hayan ingresado a Classroom, porque pues todos estos datitos que ustedes han venido arrojando acá, todos los enlaces y todo esto, pues los vamos dejando ahí para que ustedes también los tengan. No se preocupen que eso no se va a borrar. La información me llega a mí también de todo lo que se habló en el chat. Así que bueno, mi gente, les agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta o algo así por el estilo. Y si no, ya quedan completamente liberados.